El herrero Manuel Oliván lleva ejerciendo su oficio desde que tenía 16 años. Con sus propias manos y ayudado por sus herramientas, ha dado forma a millones de herraduras. Para empezar a fabricarlas, enciende el fuego de la fragua con carbón. A mí no se me ha defendido en hierro nada, toda mi vida, porque he hecho yo millones de herraduras. Hablo de millones, hablo de millones. Desde 16 años que trabajo yo en el hierro, aunque no te digo otra cosa. Tras calentar la pieza de hierro en la fragua, el herrero golpea rítmicamente el hierro, ayudado por un martillo y un mallo, hasta darle la forma apropiada. Manuel Oliván marca a su ayudante el ritmo del martilleo con unos sonidos de entrada y de salida en el yunque. Con el puntero, nuestro amigo el herrero hace los agujeros en la herradura, por donde más tarde pasarán los clavos que la encajarán en la pezuña del caballo. El herrero debe trabajar con el hierro caliente. Cuando éste pierde su color rojizo brillante, vuelve a recalentarlo en la fragua. Las herraduras que moldea Manuel Oliván no son todas iguales. Unas son para los mulos y otras para los caballos. Igualmente, unas herraduras serán para las manos de cada animal y otras, de diferente curvatura y anchura, para los pies. Esta pie, esta mano. Pie, porque es más ovalada, tiene forma de la pata del casco de atrás, que tiene el caballo, tiene el casco más estrecho de la parte delante que no la mano. Esta es mano y esta es pie. Creo que se distinguen en su forma, Antes de comenzar su fabricación, el herrero tiene que tomar las medidas de la pata del animal que vaya a calzar para cortar el hierro y realizar la herradura más apropiada. Lista ya la herradura, llega el momento de fabricar los clavos que la encajarán en la pezuña del animal. Para realizar los clavos, Manuel Oliván utiliza una barra de hierro del mismo grosor que debe tener la cabeza. No creáis que no era sacrificio grandísimo el hacer clavos antes, Después de calentarlo en la fragua, estira la espiga en el yunque a golpe de martillo. En la tajadera separa el clavo del resto de la barra de hierro para darle más tarde la forma con la matriz y el troquel. Yo en el ejército estuve de herrador todo el tiempo. Pero además herrador de caballos y de todo, pero más especialmente caballos. El trabajo del herrero todavía no ha terminado. Acabadas las herraduras y los clavos, su labor consiste ahora en colocarlas en las patas del caballo o del mulo que las necesite. Antes de colocar la herradura, nuestro amigo Manuel Oliván tiene que hacer en la pezuña del animal la forma de la pieza a colocar. Para ello,
el herrero corta la pezuña con la tenaza de cascos, rebajando todo su espesor. Casi prefiero quedarme en casa. Eso es hormiguilla. Con el pujamante, el herrero corta la pezuña hasta dejar su base totalmente plana y dispuesta para alojar la herradura. Nuestro amigo Manuel Oliván debe ajustar la herradura fabricada a la medida de cada pezuña con unos pequeños retoques en el yunque. Nervioso está. Cuando el clavo atraviesa la pezuña, el herrero dobla su punta para que la herradura no se suelte. Después de cortar la punta de cada uno de los clavos, los remacha hasta darles la forma de gancho, fijando definitivamente la herradura a la pezuña. Trabajando por todos los pueblos del Valle de Tena errando, que antes había, ahora como no ha quedado caballerías, antes había montones de caballerías. Cada día de semana había un día determinado. Un día, los lunes a Panticosa, los miércoles a Escarrilla, los sábados a Tramacastilla. Y entre semana, entre día y día había aquí por otros pueblos, Paoz, Puello, todo eso. Allí estuve. Algunos animales menos dóciles se resisten a ser herrados. El herrero, entonces, tiene que inmovilizarlos o, de lo contrario, se encontraría con muchos problemas para realizar su trabajo. Es un trabajo expuesto, ¿eh? Expuesto porque es peligroso según qué caballerías. Yo nunca me he hecho mal. Y conmigo ninguno. Pero han tenido que seguir lo que os he dicho yo, ¿eh? Y si no me enfado. Y los carraños los mando mal, ¿eh? El método que utiliza Manuel Oliván para herrar los caballos se denomina en frío. Antiguamente, había otra técnica para herrar en caliente que consistía en colocar la herradura al rojo vivo en la pezuña del animal. El calor del hierro derretía el casco y la herradura se ajustaba a él con su propia forma. Luego se clavaban los clavos para dejarla fija. Dada la progresiva implantación de la maquinaria en los trabajos agrícolas, el caballo ha ido desapareciendo del medio rural. Con él se ha ido perdiendo el oficio del herrero, que tiempo atrás fue uno de los más valorados, tanto en las ciudades como en los pueblos de nuestro país. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.